El Batallón. ¿Qué tal? Bienvenidos al Batallón. Hoy una review express. Una curiosidad. Estos son los Xiaomi Piston 3. Son unos audífonos muy económicos. Dependiendo si van a la tienda de Xiaomi o donde lo compren, van de entre... Yo los he visto lo más caro 120 pesos y lo más barato 70 pesos. O sea que muy económicos. Los compré por curiosidad porque veo que mucha gente los trae en la calle. Y dije, pues algo bueno han de tener. Pues en primera traen su microfonito. No se les puede cambiar el cable. El diseño está bonito. Pareciera metal, pero no creo que sea metal, es plástico, no sé. Pero la verdad es que están bonitos. Traen tres tamaños de puntas. ¿Y por qué lo traje? Porque insisto, mucha gente usa estos Xiaomis y los quería probar, a ver cómo sonaban. Comparándolos pues con todo lo que les he traído. Y va una review bien rápida. Por entre 60 y 120 pesos valen la pena. Curiosamente yo les diría que sí. No suenan tan mal. Ya les he traído por ahí algunos Sonys también de los económicos de 200 pesos. Me gustó más el Xiaomi, pero insisto, lo compré por curiosidad y dije, pues a lo mejor subo un videito, algo bien chistoso. Los escuché y me sonaba mucho a un audífono, mucho. Trataba de recordar cómo suenan. Tiene unos subgraves súper fuertes, o sea, tan fuertes son los subgraves que empapan hasta los graves. Los medios, como en la mayoría de estos audífonos, este es un Xiaomi económico, pues están desaparecidos. Nada más que casi no suenan. Y el agudo, pues ahí está. Está muy curioso el agudo, porque parecería que está recortadito, pero que es de buena calidad curiosamente. Entonces no llega a ser muy alto, pero tiene detallito, lo cual no tiene el Sony. Y por ahí cuando probé el Earbud de Apple tampoco lo tenía. Este sí tiene ese como detallito en los agudos, aunque no son elevados. Me puse a buscar y ¿saben a cuál suena? Con menor calidad, ¿eh? O sea, sí, se ve que el driver de este es súper económico, pero suenan muy similar a estos. No sé si recuerdan los Blond Z300, los que tuneó HBB o Bad Guy Good Reviews. La firma es casi igualita a pero así igualita. Diferencia, sí, tiene mucho mejor calidad de audio este. O sea, sí se nota que el driver es mejor. También puede ser los materiales. Este era muy bonito. No se recuerdan que se los recomendé por el cable, que está muy buen cable. Este, pero muy curioso que estos traen esta firma y ya me di cuenta entonces por qué hicieron esta firma, porque es una firma comercial pero mejorada. O sea, sí suenan mucho mejor estos y más bonitos, pero muy curiosamente es casi la misma firma, yo diría. Entonces, ¿para quién es este Xiaomi? ¿No quieres gastar mucho? ¿O quieres saber cómo suena este? La verdad es que sí, es muy parecida a la firma. Insisto, mucho mayor calidad. Ahora, estos cuestan como 25, $30. O sea, cuestan como 500 pesos. Y estos cuestan menos de 100. ¿Suena 5 veces mejor este que este? No. Está de sonar 2 o 3 veces mejor. O sea, sí es la diferencia. Pero está muy curioso que es la misma firma. Ya vi de dónde saca sus firmas este señor para hacer sus audífonos. Yo me imagino que escucha a estos y los mejora. Pero bueno, es una curiosidad porque me dio mucha risa que al probarlo me recordaba otro y era este. Entonces la verdad es que de los economiquitos que he probado de marca comercial, estos Xiaomi Piston 3, la verdad es que me gustaron. Tienes 80 a 100 pesos. No quieres comprar Chi-Fi porque no te da confianza ni blond, ni caseta, ni nada de eso. Pues yo me iría por estos Xiaomis. Insisto, no, ni es mi firma favorita, ni tiene el mejor sonido porque no lo tiene. Pero pues para andar en la calle, en el metro y algo cómodo, la verdad es que están bien. No me disgustaron, me gustaron más que mi Sony que tengo ahí de 200 pesos. Y este cuesta la mitad. Entonces la verdad es que creo que por el dinero no está mal. ¿Se comparará con los EDX de caseta? Sí, de hecho yo diría que si ya usaste los EDX, los normales, te van a gustar estos. Eso sí, yo ya probando los EDX Pro y los Lite, sí suenan mucho mejor esos que estos, ¿no? Entonces,
Si tu presupuesto es un poquito mayor a 80 pesos y ya te puedes gastar unos 100... ¿En cuánto anda el EDX Pro? Creo que anda como en 140, 150 pesos. Ya vete por un EDX Pro o por un EDX Lite. Pero si no tienes ese presupuesto y solo tienes unos 80 pesos, pues en lugar de irte por unos Samsung, unos Sony económicos, vete por los Xiaomi Pistón 3. No están tan feos, la verdad. Y bueno, esa es la recomendación económica del día. Está curioso. Y están cómodos, ¿no? Hasta ahí la mini review de hoy. Muchas gracias. Y vienen más reviews en el canal. Gracias, adiós. El batallón.